Que la gracia y el amor de Dios Todopoderoso y de nuestro Señor Jesucristo estén con todos nosotros. Vamos a iniciar este compartir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine, que nos santifique, que nos dé la gracia, que nos dé el entendimiento y la sabiduría para que nosotros podamos escuchar, discernir, comprender y reflexionar acerca de esta palabra. Ven, Espíritu Santo, llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Bueno, hoy la iglesia nos presenta a nosotros en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 3, versículo 22 en adelante, nos presenta en este Evangelio, nos habla acerca de una palabra que el Señor dice. Y yo quiero reflexionar acerca de esta palabra porque me parece muy importante que nosotros conozcamos nuestra fe, conozcamos nuestra doctrina y que cada vez que la iglesia nos mande una palabra del Señor donde la podamos reflexionar para enseñar nuestra doctrina, para que no haya equivocaciones, para que no haya malos entendidos, para que sea para preparación, para que sea para ayuda a aquellas personas que de pronto no saben muchas cosas de lo que la iglesia de Cristo, la iglesia católica, nos enseña. Voy a hablar de la palabra del Señor de la que yo me quiero centrar. Es del Evangelio de San Marcos capítulo 3, del 22 en adelante. Jesús les pidió que se acercaran y empezó a enseñarles por medio de ejemplos. ¿Cómo puede Satanás echar a Satanás? Si una nación está con lucha interna, esa nación no podrá mantenerse en pie. Y si una familia está con división interna, esa familia no podrá subsistir. De igual modo, si Satanás lucha contra sí mismo y está dividido, no puede subsistir y pronto llegará a su fin. La verdad es que nadie puede entrar en la casa del fuerte y arrebatarle sus cosas si no lo amarra primero. Entonces podrá saquear su casa. En verdad les digo, se les perdonará todo a los hombres, ya sea pecados o blasfemias contra Dios, por mucho que sean. En cambio, por el que calumnie al Espíritu Santo, no tendrá jamás perdón, pues se queda con un pecado que nunca lo dejará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. He querido reflexionar acerca de esta palabra porque esto más que todo va dirigido a aquellos hermanos católicos que por no instruirse, por no conocer la doctrina de la iglesia, por no estudiar las Sagradas Escrituras, por no dejarse guiar por un católico instruido, se deja confundir por falsos pastores, falsos profetas, y terminan saliéndose de la iglesia de Cristo, de la iglesia que tiene la salvación. Terminan dejándola para cometer un pecado grave, un pecado mortal, que es el pecado de apostasía. Pero no solamente comete ese pecado de apostasía que nos habla el apóstol Pablo allá en 1 de Timoteo capítulo 1 versículo 4. 1 de Timoteo capítulo 4 versículo 1. Que cuando nosotros rechazamos nuestra fe, cuando nos apartamos de la fe,
de la fe que se nos ha dado a nosotros, nosotros entramos en un pecado de apostasía. Y ese pecado lo entran aquellos hermanos que se salen de la Iglesia Católica por no instruirse, por no conocer las enseñanzas y la doctrina de la Iglesia. Pero no solamente eso, porque al fin y al cabo ese pecado de apostasía, si ellos reconocen que están en un error y se arrepienten y vuelven nuevamente a la iglesia, ese pecado se les será perdonado. Pero el pecado que el Señor nos habla hoy aquí, que es blasfemar contra el Espíritu Santo, dice el Señor que ese pecado no tiene perdón. Me gusta más la traducción del evangelista San Mateo, que profundiza más, porque ahí dice él que no tendrá perdón en esta vida ni en la otra. O sea, está refiriéndose que cuando nosotros blasfemamos contra el Espíritu Santo, ¿qué es blasfemar? Es no reconocer al Espíritu Santo, rechazar el Espíritu Santo. Cuando un hermano católico, cuando un hermano que se sale de la iglesia de Cristo, la iglesia católica, y se mete a otra secta, a una iglesia que no fue fundada por Jesucristo, dejándose confundir por falsos profetas, falsos pastores, entran en ese pecado de ir en contra del Espíritu Santo, de blasfemar contra el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque rechazan al Espíritu Santo. Cuando nosotros nos bautizamos, cuando recibimos el sacramento del bautismo, inmediatamente nosotros ahí recibimos el Espíritu Santo. Ya tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Si yo entonces me salgo de la iglesia católica para entrar a otra secta, inmediatamente rechazo el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque vuelvo porque me hago nuevamente bautizar. ¿Qué está diciendo ahí? Que el Espíritu Santo que recibió cuando se bautizó por primera vez, ese Espíritu Santo lo está ¿qué? Rechazando. Y la palabra de Dios es clara. Dice, aquel que blasfeme o aquel que rechace, aquel que no reconozca al Espíritu Santo, no tendrá perdón ni en esta vida ni en la otra. Hay un solo bautismo, como hay un solo Dios y como hay una sola fe, lo dice el apóstol Pablo allá en Efesios 4:5. Entonces, si hay un solo bautismo, ¿por qué se salen de la iglesia para irse a otra iglesia a bautizarse? Hay inclusive hermanos que cada vez que cambian de iglesia se hacen bautizar. Imagínense eso, qué pecado tan grave están cometiendo. Cuando también nosotros rechazamos nosotros al Espíritu Santo, ¿en qué momento nosotros lo rechazamos? También lo rechazamos cuando no creemos en el sacramento de la confesión, porque Jesucristo fue muy claro en su palabra. Jesucristo dio autoridad, poder a los apóstoles, a los obispos y a los sacerdotes para perdonar pecados aquí en la tierra. Por eso Jesús dijo, como mi Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. Reciban el Espíritu Santo. ¿Qué les está dando Jesús ahí? Les está dando el Espíritu Santo. Y luego les dice, a quienes ustedes perdonen los pecados, les serán perdonados. Y a quienes ustedes se los retengan, les serán retenidos. Está hablando de la confesión, de reconocer que somos pecadores y de ir a ¿qué? A confesar los pecados, pero no como enseñan los hermanos que no son católicos, como enseñan los protestantes, de que nosotros podemos confesar nuestros pecados delante de Dios o por allá en un rincón o en una pata de un palo. No, la palabra de Dios es bien clara. El apóstol Juan dice en 1 Juan capítulo 1 versículos 7, 8 y 9, ahí habla de que nosotros somos pecadores, y si nosotros
decimos que no tenemos pecado, la verdad no está en nosotros. Por eso debemos confesar nuestros pecados para que nuestro Señor Jesucristo nos perdone. Eso lo dice el apóstol Juan en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7 y 8. Vamos a leerlo. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. En cambio, si caminamos en la luz, lo mismo que Él está en la luz, estamos en comunión unos con otros, y la sangre de Jesús, el Hijo de Dios, nos purificará de todo pecado. Eso es lo que nosotros llamamos cuando estamos en gracia de Dios. Cuando reconocemos que Jesucristo murió en la cruz por nosotros, derramó su sangre por nosotros, nosotros sabemos que en ese momento Cristo nos limpió de nuestros pecados. Pero si solamente fuera eso y nosotros ya no tuviéramos que recurrir más a confesar nuestros pecados, entonces Jesucristo, Juan no hubiera dicho lo que continúa. Es verdad, Dios a través de su sacrificio nos perdonó a nosotros nuestros pecados, pero ese pecado que nos perdonó no quiere decir que que con ese mismo pecado nos ha perdonado todos los que siguen desde hoy en adelante, porque nosotros, por ser personas de cuerpo carnal, estamos tentados siempre a caer en el pecado, y ese pecado solamente se borra cuando se confiese. Por eso Juan lo dice, pero si decimos que no tenemos pecado, aquí está hablando Juan de que si yo llego a decir, no, es que yo no tengo pecado, no necesito confesarme con ningún sacerdote, no necesito confesarme con nadie, porque yo no tengo pecado. Entonces dice Juan, si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando nosotros mismos. Dice Juan, y la verdad no está en nosotros. ¿Qué quiere decir? Que aquella persona que dice que no tiene pecado y que no necesita confesar su pecado, porque pecado no tiene, esa persona es una ¿qué? Es un mentiroso. La verdad no está en él. Y luego sigue diciendo Juan, dice, pero si confesamos, está hablando de confesar, está hablando de hablar, de decir, confesar. Si confesamos nuestros pecados, Él, ¿quién es Él? Jesucristo. Él, que es fiel y justo, nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Juan aquí está diciendo que nosotros somos pecadores y que por ser pecadores debemos ir a confesar nuestros pecados. Y Jesucristo fue muy claro, vuelvo y repito, vamos a leerlo, en Juan capítulo 20, versículo 21 en adelante, cuando Él da poder y autoridad a los hombres para perdonar pecados. Entonces, cuando nosotros rechazamos al Espíritu Santo, cuando rechazamos el sacramento de confesión, estamos rechazando ¿a quién? Al Espíritu Santo. Vamos a leerlo. ¿Qué es lo que nos dice el apóstol Juan en la palabra del Señor? Bueno, entonces vamos a ver. Juan capítulo 20, versículo 21 al 23 dice: Jesús les volvió a decir: la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío también a ustedes. Cuando Jesús dice, cuando mi Padre me envió a mí, ¿a qué envió Dios a Jesucristo al mundo? A perdonar pecados. La principal función de nuestro Señor Jesucristo cuando vino a la tierra y cuando estuvo aquí en la tierra era ¿qué? De perdonar pecados. Por eso es cuando en Mateo 9:1 en adelante le presentan a él, a ese paralítico, él no sanó directamente al paralítico. Él primero le dijo: te perdono tus pecados. Primero perdonó al hombre del pecado y después lo sanó, porque Jesucristo fue a limpiar nuestra alma.
vino fue a salvar nuestra alma. Por eso dice Pablo allá en 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 15, que Jesucristo vino al mundo fue a limpiarnos del pecado, a salvarnos del pecado, en cual yo soy el primero, dice Pablo. Entonces, si Jesucristo fue enviado a perdonar pecados, por eso mismo Jesús dice, yo los envío a ustedes, ¿a qué? A que perdonar también pecados. Y luego le dice, dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. ¿Qué les está dando a ellos? El Espíritu Santo. A través del Espíritu Santo, ellos perdonan los pecados. O sea, no son ellos los que perdonan los pecados, es el Espíritu Santo que perdona los pecados a través de los elegidos, que en este caso eran los apóstoles y que hoy en día son los obispos y sacerdotes. Dice, y también dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes descarguen de sus pecados, les serán liberados, y a quienes se los retenga, les serán retenidos. Está hablando del sacramento de confesión. Entonces, cuando una persona rechaza al Espíritu Santo, dice Jesucristo bien claro en su palabra, que esa persona no tiene perdón ni en esta vida ni en la otra. Este evangelio, esta enseñanza, esta predicación, esta evangelización que les estoy dando, es para si de pronto la ve algún hermano que no es católico y que se haya salido de la iglesia católica, que tome en cuenta las palabras de nuestro Señor Jesucristo y vuelvan a la iglesia a la que Jesucristo fundó, que es la iglesia católica. Porque si no, no lo digo yo, lo dice mismo nuestro Señor Jesucristo. Ese pecado contra el Espíritu Santo no será perdonado ni en esta vida ni en la otra.